Gloria al Señor. Amén. El Señor es bueno, Él es santo, como hemos cantado, es otro. Él es todopoderoso, Él nos ha hecho libres, Él nos ha mostrado su amor, su gracia, su favor. Él está aquí, por su Espíritu Santo. Él se manifiesta de una manera especial cuando su pueblo se reúne para adorarle. Y quiero compartir una palabra. Venía trabajando en un mensaje para hoy, pero el viernes, que estuve compartiendo algo en la reunión de oración, mientras pensaba en qué compartir para la reunión de oración y mientras lo preparaba, decidí que ese era el mensaje para hoy. Así que bueno, los que estuvisteis el viernes vais a escuchar algunas cosas parecidas, bastante, y los que no, pues escucharéis todo el mensaje nuevo, pero la verdad que tenía carga en este sentido y también desde el principio de la reunión pues he sentido confirmación con todo, desde las palabras de Antonio a la hora de presidir el culto, el texto que ha usado, los énfasis que ha hecho, las canciones que hemos cantado y quiero hablar del amor de nuestro Dios. He titulado el mensaje Amor infinito. Amor infinito. Todos estamos rotos. Todos estamos quebrados. Lo sabemos bien. Todos tenemos flaquezas, todos tenemos inconsistencias, debilidades en nuestra alma. Tropezamos. Todos vivimos situaciones difíciles, adversas. Antonio decía al principio, ¿no? Hemos recibido en el último tiempo algunas noticias complicadas. A veces que no entendemos muy bien cómo el Señor quiere hacer, cómo el Señor quiere glorificarse, cómo esto puede aportar a nuestro bien, ¿no? Quizá otra manera, otra forma, otra... Pero el Señor nos ha amado de una manera incontestable, inmutable, de una manera eterna. El Señor nos ha amado de pura gracia y quiero hablar de esto y quiero usar un texto que está en el Salmo 106. Solamente voy a leer 3 versículos. Salmo 106, versículos del 6 al 8. Y dice la palabra del Señor: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. En este salmo, el escritor va recordando momentos de la historia de la nación de Israel, del pueblo de Dios, para mostrar, hacer un contraste entre la misericordia de Dios y la rebeldía del pueblo. Y la infidelidad muchas veces, una y otra vez, cómo el pueblo falla, pero a pesar de esa inconsistencia, de esa rebeldía, de esa infidelidad, el amor del Señor permanece fiel. La misericordia del Señor sigue. Con todo, una y otra vez, el Señor les extiende misericordia. Y el Salmo comienza de esta manera: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Y nosotros queremos responder estas preguntas en esta mañana. Nosotros queremos decir, nosotros queremos alabar
al Señor. Nosotros queremos celebrar la bondad de nuestro Dios. Nosotros queremos celebrar la misericordia de nuestro Rey. Nosotros queremos expresar las poderosas obras de nuestro Dios, que es incomparable. Queremos decir con el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero vayamos a ver el relato que el salmista está expresando en estos versículos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque él señala al pueblo cuando están delante del Mar Rojo y ellos se rebelan. Hay una rebelión del pueblo. Él dice: nuestros padres se rebelaron junto al mar. El contexto de estos versículos es que Dios ha sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Más de 400 años como esclavos. Pero Dios ha extendido su brazo poderoso, ha hecho proeza tras proeza y los ha librado. Y nadie puede tener duda de esta realidad. Es imposible poder dudar de que ha sido Dios quien verdaderamente los ha libertado. No ha venido Moisés con un gran ejército, no ha juntado un montón de guerreros para invadir Egipto y conquistarlo. No ha sido la fuerza del hombre, ha sido Dios. Milagro tras milagro, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Por fin este pueblo está libre. Por fin el yugo ha sido desatado. Más de 400 años. Con lo que eso puede afectar a un pueblo. Toda aquella generación no saben lo que es vivir un día en libertad. No conocen la libertad, no la conocen. Desde que nacieron han vivido de esta manera. Esclavos, hijos de esclavos, nietos de esclavos, bisnietos de esclavos. 4 generaciones. Y ahora son libres. Y el Señor los está guiando en ese camino hacia la libertad. Pero de repente se encuentran con el mar. Y a sus espaldas, el ejército de Faraón, que parece que ha cambiado de opinión. Y se les viene encima. Y entonces dice que el pueblo de Dios comenzó a temer. En lugar de confiar en Dios, que había mostrado su poder y su fidelidad, ellos se rebelaron. Mira cómo dice Éxodo 14, versículos del 10 al 12. Temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Así que ese es el cuadro. Dios los ha librado de una manera poderosa, pero los ha guiado por un camino que parece que se está equivocando porque están delante del mar. Y de repente los egipcios están a sus espaldas, se les caen encima, vienen a por ellos y ellos comienzan a temblar, comienzan a desesperar, temen en gran manera. Temieron a un ejército que era temible, pero lo temieron en gran manera porque perdieron de vista al que es más temible. Y dice que en su temor clamaron a Jehová. La verdad que no sabemos cuál fue su oración, cuál fue su clamor, pero por el texto podemos concluir que fue un clamor carente de luz, carente de verdad en cuanto a Dios y carente de confianza en Él, carente de fe. Es más bien un grito de pánico en vez de confianza. Ellos clamaron a Jehová apabullados, pero sin estar poniendo su confianza en el socorro que puede venir de Él.
Por eso, después de clamar al Señor, hablaron al siervo del Señor, poniendo de manifiesto su incredulidad. Por eso digo que su oración no pudo tener mucha fe. Ellos pusieron de manifiesto su incredulidad y su desesperación y le dijeron a Moisés, ¿qué pasa? ¿No había sepulcros en Egipto que nos has tenido que traer aquí para que muramos en el desierto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho ya estando en Egipto antes de salir? Déjanos servir a los egipcios. Qué locura, ¿verdad? Qué contradicción. Así somos muchas veces. Y dicen, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Así que ellos dan por hecho cuál va a ser el final de esta circunstancia que se les viene encima. Ellos ya concluyen que van a morir. O sea, son carne de cañón. Ven que viene el ejército y ya está. Una mirada natural y nada más. Lo que puede ver el hombre, el ejército este nos viene encima, nosotros no tenemos fuerza, nuestro músculo es pequeño, no tenemos capacidad, somos hombres muertos. Final de la historia. No había sepulcros en Egipto. ¿No hubiese sido mejor habernos quedado allí? Así que ellos ya dan por hecho cuál va a ser el final. Y concluyen que lo mejor para ellos era haberse quedado en Egipto. Así que ellos se creen saber qué es lo que verdaderamente les conviene. Dan por hecho un final y concluyen en su propia soberbia, en su propio criterio, en su propio orgullo, saber qué es lo que les conviene a ellos, cuál es el bien para ellos, qué es lo mejor para ellos. Por eso el Salmo nos dice que el pueblo se rebeló junto al mar. Se rebeló contra Dios, porque era Dios quien los estaba guiando. Era Dios quien los había sacado con mano fuerte. No entendieron que era Dios quien los estaba guiando y que los estaba guiando para su liberación definitiva, para mostrar su gloria una vez más. Hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida siempre es mejor que cualquier plan que nosotros podamos pensar alternativo. Ellos pensaron que tenían un plan mejor, ni siquiera se les pasó por la cabeza el plan que Dios tenía. Dios había dado instrucciones a Moisés, en ese mismo capítulo 14 de Éxodo lo dice. Y Moisés había caminado en fidelidad al Señor y en obediencia. Y le había dado instrucciones de que acampase junto al mar. Aparentemente encerrados. Se habían puesto a tiro. Y nos dice el texto que lo hizo así para que el faraón, endurecido una vez más, llegase a decir y a concluir, están encerrados. Están encerrados en la tierra. El desierto los ha encerrado. Vamos por ellos. Y entonces se arrepintiese de haberlos dejado libres y que no les sirviesen y salir contra ellos y acabar con ellos. Dios dice que había trazado este plan precisamente para que Faraón fuese contra ellos. Y para que cuando Faraón fuese contra ellos, darle una libertad asombrosa, abriendo el mar, todos conocemos la historia, pasando en seco por en medio del mar y acabando con todos sus enemigos bajo las aguas. Ellos no están teniendo en cuenta a Dios para nada. ¿Qué es lo que le está pasando al pueblo? ¿Por qué esta rebelión? ¿Qué les está pasando a ellos? Bueno, lo dice el texto. No entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. No entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. No están teniendo en cuenta las maravillas de Dios. Dios se ha mostrado glorioso. Ha puesto a Egipto del revés. Egipto es el imperio de los imperios en aquella época. Es la fuerza más fuerte del hombre, valga la redundancia. Es el brazo más poderoso que hay sobre la tierra, humanamente hablando. Pero Dios los ha quebrantado,
los ha quebrantado con plagas, les ha convertido el río en sangre. Les ha mandado ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y por último la muerte de todos los primogénitos. Dios ha mostrado su poder, su diestra imparable, indomable, la realidad de que no hay reino que pueda hacerle frente, que no hay Dios con minúscula que pueda hacerle sombra. Ahí estaba Egipto con toda su fuerza y con todos sus dioses de mentira, todos quebrantados, todos exhibidos, humillados, mostrando que el Dios de Israel verdaderamente es Dios. Él es el alto y sublime. El Dios de Moisés es todopoderoso. Ya hace rato que los sabios y los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, habían sido humillados y puestos en evidencia. Dios había mostrado su poder, su fuerza. Ahora, si esto impresiona y nos saca una admiración verdadera de nuestro corazón, si esto realmente apabulla, más impresiona ver el corazón que hay detrás de su brazo. No entendieron sus maravillas, porque el pueblo junto al mar, con el corazón rebelde, no solo está perdiendo de vista la fuerza del Omnipotente, sino que no están teniendo presente el corazón del Dios que obra con poder. Por eso no entienden sus maravillas y están temblando. Porque no se acordaron, nos dice el texto, de la muchedumbre de sus misericordias. Todo este despliegue de poder no es caprichoso. Y en esta ocasión, Dios es poderoso y en esta ocasión nos ha favorecido. Pero no sabemos qué pasará mañana. Y si ahora no nos favorece, que estamos frente al mar y nuestros enemigos nos vienen para matarnos. ¿Qué? ¿Ahora qué? No, estás perdiendo de vista. Esto no es alguien que es poderoso y que puede hacer. No. Es que no estás entendiendo. No estás entendiendo sus maravillas. Sus maravillas están respondiendo a su misericordia. Su maravilla está respondiendo a su favor para con nosotros. Él puede, pero es que Él quiere. Él desea bendecirnos. Él desea hacernos libres. Él nos ama. De hecho, esta parte del versículo, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias. Otras versiones dicen, no se acordaron de la inmensidad de tu amor. Y otra dice, y de aquí tomé el título del mensaje, no se acordaron de tu infinito amor. Perdieron de vista tu infinito amor. Y por eso se rebelaron y por eso estaban temblando. Su amor infinito. Que el Señor nos permita en esta mañana ver algo más, una vez más, gustar una vez más su amor infinito, su abrazo que sana, que salva, que liberta, que alegra el alma, que es vida, vida abundante. Decíamos el viernes que esta palabra que encontramos en nuestra versión que solemos usar de Reina Valera del 60, por misericordia, es un término hebreo que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, que es Gesed, y significa amor leal, amor fiel, amor de pacto. Siglos antes, Dios había hablado a su siervo Abraham de este periodo de esclavitud que iba a sufrir el pueblo y también le había hablado a Abraham de la liberación que iba a hacer. Génesis capítulo 15, versículos del 13 al 15 dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, tu descendencia que no tenía,
solamente estaba en promesa. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Volverán a la tierra de la promesa. Volverán a la tierra que yo os di. Hermano, Dios es soberano. Dios es soberano. Dios puede decir siglos antes lo que va a pasar. Dios gobierna sobre todo. Tiene toda la capacidad. Él lo hace, Él lo ha dicho. Por eso Él puede decir lo que va a acontecer. Y no porque es omnisciente y conoce el final desde el principio, que lo es, sino porque es soberano y todopoderoso. Y Él establece lo que será de acuerdo a su buen propósito y lo llevará a cabo, a cabalidad. Nuestro Dios está en los cielos, como dijo el salmista, todo lo que quiso ha hecho. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje de Génesis 15? Donde Dios le da esta palabra a Abraham. Dios ya le ha prometido, espero no perderos aquí, por mi culpa me refiero, de no explicarme muy bien, pero vamos a retroceder un poquito atrás, porque en Génesis 12 ya Dios le ha prometido a Abraham, le ha hecho una promesa. Y le ha prometido descendencia, le ha prometido hijo, le ha prometido que va a levantar de él una gran nación, y le ha prometido una tierra, y le ha prometido bendición, bendición para él y bendición también a través de él, bendición que alcanzará a toda la familia de la tierra. Eso en Génesis 12. Ahora, si todavía retrocedemos un poco más, tampoco hay que retroceder mucho, tenemos 12 capítulos, y nos vamos a Génesis, al principio, y vemos a nuestros padres, a Adán y a Eva. Vemos al Dios creador que ha hecho todas las cosas. Ya hemos escuchado muchas veces hablar de esto. Dios, desde la alegría, para compartir su alegría, creó al hombre para que podamos disfrutar de esa comunión íntima con Él, de esa vida abundante. Y nos creó con un propósito, comunión con Él y también poder representarle en medio de la creación y reflejarle. Ese es el propósito de Dios. Ese es un rol que es una bendición. Como hijos y como reyes, para caminar con Él y para servirle, representando y gobernando la creación que Él puso. Dios dijo que la creación era buena, que todo era perfecto para el plan que Él tenía. Pero ya todos sabemos lo que pasó. El hombre se rebeló. Y aquel mandamiento que el Señor le dio de no comer de aquel fruto, ellos codiciaron, ellos quisieron ser como Dios, ellos se rebelaron, no confiaron en Dios, cedieron a la mentira del diablo, a la tentación. Y todos sufrimos el desastre, la raza cayó, el pecado entró y con el pecado el juicio, porque ya Dios había advertido de que había consecuencias. Y Dios es fiel y cumple sus promesas. Y a raíz de la caída de Adán y Eva, hubo juicio, separación, muerte. Y nos dice la Escritura que la maldad comenzó a extenderse y ahí rápido vemos cómo Caín mata a su hermano. Y la maldad sigue extendiéndose, sigue extendiéndose, sigue extendiéndose, ¿no? Hasta que Dios ve que la perversión es tal que decide enviar un diluvio, mostrar su bondad de esta manera para exterminar a los impíos, a los perversos que de continuo están pensando el mal y el mal y el mal, que se han rebelado contra el Dios santo, el Dios que les ha favorecido, pero ellos no. Le aborrecen, le dan la espalda, quieren vivir por su cuenta. Y entonces Dios decide exterminar. Porque allí, cuando juzgó a Adán y a Eva,
y trajo la maldición, Él en medio del juicio se acordó de la misericordia. Y Él prometió que un hijo de la mujer, que de la simiente de la mujer, iba a levantar un libertador, iba a levantar un salvador, alguien que le iba a pisar la cabeza a la serpiente de una manera definitiva. Y ahora Él envía un diluvio y acaba con todos los impíos, con todos los pecadores. Pero vuelve a tener misericordia, porque además ha hecho una promesa. Y entonces Él quiere guardar esa línea, ese linaje que es de donde va a venir el Salvador. Y guarda a Noé y a su familia. Y aquí hay un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y hay muchas similitudes con la creación. En todo lo que tiene que ver con el diluvio, cómo descienden las aguas, y luego las instrucciones que Dios le da a Noé también son muy similares, con diferencias, porque ahora el pecado ha afectado tanto al hombre como a la creación. Pero bueno, todos sabemos cómo sigue la historia. Noé falló. También. Y nuevamente la maldad se extendió, llegando a su punto más álgido en Babel, ¿no? Donde el pueblo se quiere hacer un nombre en su soberbia, en su arrogancia, están queriendo nuevamente exaltarse, hacerse como Dios, crear su propio mundo, su propio sistema, contrario a Dios, enemigo de Dios, y Dios lo juzga. Una vez más, y ahora trae confusión y dispersión. Y así llegamos a Abraham. Babel lo tenemos justamente antes del capítulo 12 de Génesis. Y ahora Dios escoge, por gracia, a un hombre pecador de Ur de los Caldeos y lo llama a salir de su tierra y de su parentela para levantarse una descendencia, un pueblo para él. Por cierto, un hombre que no podía tener descendencia porque su esposa era estéril. Pero Dios le promete que le va a levantar de él una nación grande, que le va a dar una nueva tierra, y le promete que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Así que aquí tenemos un nuevo comienzo. Ahora ya no hay destrucción de los impíos como en el diluvio, pero sí hay un nuevo pueblo que está puesto aparte para Dios, para caminar con Él y servirle. Y fíjate porque es preciosa esta escena, es gloriosa esta escena, porque la encomienda bendita que Dios le dio a Adán y a Eva en Edén, de caminar con Él y representarle y reflejarle, y que vuelve a darse en forma de bendición también a Noé y a su familia tras el diluvio, dando un nuevo comienzo, y que en ambos casos fallaron y fueron un desastre, ahora es dado a Abraham como una promesa. Ahora es dado a Abraham como una promesa ciertísima. Dios le dice, Adán falló, Noé falló, pero ahora yo te doy mi palabra. Yo te prometo que de ti voy a levantar una descendencia. Ese será mi pueblo. Vivirá por mí, vivirá para mí, para siempre. Un tiempo después de haber recibido la promesa, Dios vuelve a hablarle a Abraham y hace pacto con él. Y ahí estamos, en Génesis 15. Ya habían pasado algunos años desde que recibió la promesa. Y entonces ahora vuelve a salir Dios y le habla a Abraham y le dice, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y le recuerda la promesa y entonces Abraham le dice, Señor, no tengo hijo. Solo tengo un esclavo nacido en mi casa, Eliezer. ¿Él me va a heredar? Y Dios le dice, no, esa no es mi promesa. Yo te he prometido una descendencia a ti. La descendencia no va a venir de un esclavo. La descendencia va a venir de un hijo tuyo. Un hijo tuyo te va a heredar. Y nos dice la Escritura que Abraham creyó a Dios. Se lo creyó a Abraham. Se lo creyó. Y le fue contado por justicia.
Ahí es la primera vez que vemos en la Escritura la justificación por la fe, de una manera tan clara. Y después le habla de la tierra que le va a dar. Y entonces él pregunta, ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? Pues Abraham, hijo, ya te lo ha dicho, su palabra, su promesa es suficiente. Él ha hablado, Él no miente, Él no falla, Él es fiel, Él es verdadero, lo cumple, punto final. Pues con todo, Dios dice, pues te voy a dar una prueba más. Él quiere darle un testimonio todavía más potente. Era suficiente, no tenía que decir nada más, no tenía que hacer nada más, pero Él le quiere mostrar. Y Dios le dice que prepare el escenario para hacer un pacto. ¿Recordáis este pasaje? Ya lo hemos escuchado desde aquí en varias ocasiones, ¿no? Pero Él le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este es el pasaje que hemos leído antes. Y sucedió, continúa diciendo, que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahí lo tienes. Un pacto de Dios con Abraham. Descendencia y tierra. La verdad que la escena es bastante extraña si no conocemos qué es lo que está pasando aquí. Pero en aquella cultura era familiar todo esto de los animales, porque era una manera habitual de sellar acuerdos, de firmar acuerdos, de hacer pactos. Ellos sacrificaban animales que partían y entonces los colocaban haciendo un pasillo. Partían los animales y ponían una parte a un lado y otra parte a otro lado. Y lo que esto significaba era, después de hacer esto, ellos pasaban por en medio de los animales muertos, tomados de la mano. Y lo que esto significaba es que ellos hacían un pacto y se comprometían a cumplir la parte que les tocase a cada uno. Y se comprometían, no de cualquier manera, se comprometían al punto de que si violaban las cláusulas de ese pacto, ellos decían, si yo no cumplo mi parte del pacto, que me pase lo que le ha pasado a estos animales. Que yo sufra la misma suerte que esto. Que muera yo. Abraham sabía de qué iba todo esto cuando Dios le pidió preparar ese escenario. Él no le pilló sin saber de qué estaba hablando y luego... No, él sabía lo que Dios estaba haciendo. Hermano, un pacto es un acuerdo solemne entre dos partes que incluyen promesas, como decía, y obligaciones, y que se cerraba con el vínculo de un juramento. En aquella época también había diferencia entre lo que era un contrato y un pacto. Una de las grandes diferencias es que los contratos se hacían con el fin de buscar beneficios, como hoy. Sin embargo, el pacto se establecía con el fin de establecer una relación de ambas partes. Tanto en el contrato como en el pacto hay una obligación en cumplir los requisitos, pero la esencia del pacto era el amor fiel. Ese es el fundamento para cumplir los términos del mismo y no al revés. Como es en el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Es un pacto de amor
fiel y de fidelidad. Hay dos palabras clave, dos palabras en el Antiguo Testamento, en hebreo, que encontramos un montón de veces. Una ya la hemos citado, que es la que traduce nuestro texto con misericordia, Gesed. La otra, ¿no? Y hemos dicho que significa amor fiel, ¿no? La otra es verdad, emet. Y esta se puede traducir como verdad, pero creo que se entiende mejor como fidelidad. Fidelidad. Cuando encontramos estas palabras juntas en el Antiguo Testamento, que las encontramos un montón de veces, están hablando del amor de Dios que ha hecho pacto con su pueblo. Por ejemplo, Salmo 108:3. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Ahí lo tienes. Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su amor leal. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Estos son los dos componentes del pacto, del amor de pacto de Dios. Ahora, lo más glorioso de la escena es que a la hora de firmar el pacto, de firmar el acuerdo, en el momento de pasar entre los animales muertos y partidos, solamente pasa Dios. Dios es el que firma por los dos. De repente Abraham ve que hay uno humeando y una antorcha de fuego que está pasando entre los animales que están divididos. Pero Abraham no pasa. Y esto lo que quiere decir es que Dios está asumiendo la responsabilidad por el cumplimiento de su parte. Dios está diciendo, muera yo si no cumplo con mi parte del pacto. Pero también está asumiendo la responsabilidad de parte de Abraham. Lo que Dios está diciendo es, muera yo si tú no cumples tu parte. Hermanos, esto es glorioso. Esto es glorioso, porque lo que antes se nos había dado como una bendición, nuestro rol, ahora se nos da como una promesa ciertísima que Dios mismo se ha comprometido a cumplir. Y cuando Dios se compromete a cumplir algo, Él no puede fallar, porque Él ha comprometido su propio honor. Su propia gloria. Él ha dicho, muera yo. Y Dios no puede morir. Y Dios no puede mentir. Él ha dicho, muera yo. Si yo no salvo a mi pueblo, si yo no levanto una descendencia para restaurar todo lo que se perdió por el pecado. Por eso allí, frente al Mar Rojo, dice el texto, con todo Él los salvó, a pesar de su rebelión, a pesar de no estar considerando las maravillas, a pesar de no estar considerando el amor glorioso de Dios. Él los salvó con todo, porque Él había hecho un pacto, porque Él se había comprometido, Él había comprometido su propia gloria, su propio honor. Ese es nuestro Dios. Hermanos, cantamos del amor de Dios. Ezequiel me decía esta mañana ahí, antes de empezar la alabanza, ¿estás bendecido? Me imagino que lo decía por la predicación. Y le digo, si tú supieras lo bendecido que estoy, estarías dando saltos. Si pudiésemos ver lo bendecidos que estamos, lo amados que somos, estaríamos, que nos saldríamos del pellejo. Pero muchas veces se nos nubla la visión, no entendemos bien. Pero hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Abraham por la fe alcanzó la promesa, pero no, la alcanzó en parte. Y claro que Dios levantó una descendencia. Pero todos sabemos, el cumplimiento pleno es en Cristo, Jesús. Todo este escenario está apuntando a Cristo. Y Abraham no veía lo que nosotros podemos ver desde nuestra posición actual. ¿Por qué? Porque Dios ha ido revelando de manera progresiva. Y nosotros ahora podemos mirar atrás y hemos visto cómo Dios ha ido trazando todo su plan de salvación hasta que se ha cumplido en Cristo. Y en Cristo Abraham cumplió su parte del pacto.
Cristo como nuestro representante. Y en Él se nos garantiza la promesa que no puede fallar. Cristo vivió como el hombre perfecto y murió destrozado como aquellos animales por los pecadores, para que nosotros pudiésemos ser perfeccionados, para que nosotros pudiésemos ser perdonados, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios, redimidos. Y de la misma manera, hermanos, que Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia, no por ningún mérito suyo, no por su propia capacidad. Era muy evidente que Abraham abrazó a Isaac porque Dios hizo un milagro portentoso. Pero es que luego siguió milagro tras milagro, milagro tras milagro. Era muy evidente que no era mérito suyo, pero Abraham creyó, esperanza contra esperanza. Y de hecho, Abraham siguió fallando. ¿Sabéis qué aparece en el capítulo 16 de Génesis después de este pacto? Abraham toma a Agar. Pero Dios se comprometió. Y en Cristo, Abraham cumple. Y el linaje de Abraham. ¿Y quiénes son el linaje de Abraham? Los creyentes. No los que nacen de su lomo físicamente, una nación, una raza, no. Los hijos de fe. Los creyentes. Así es toda la descendencia de Abraham. Los creyentes que alcanzarán salvación por gracia, por medio de la fe. Este es el pueblo elegido que hablaba Antonio al principio de la reunión. El pueblo escogido de pura gracia por el Señor. El apóstol Pablo combatiendo a los judaizantes y enseñando a los gálatas que la salvación es por la fe y por la fe sola, porque allí estaban queriendo judaizar y estaban queriendo que no era, diciéndole a los hermanos allí, que ya eran gentiles, diciéndole que aparte de la fe en Cristo había que también estar andando en la ley, en algunos rituales y circuncidándose y todas estas cosas. Y entonces Pablo les combate con fiereza, con contundencia, le dice, no, es la fe solamente, es la fe sola. Y él les dice, así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a ti y a mí, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Sigue diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, sigue diciendo el apóstol Pablo, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Génesis 22, 18. No dice y a las simientes o a sus descendientes, sino a la simiente. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, cada promesa que Dios dio a Abraham se cumple en Cristo plenamente. Él es el heredero de la promesa de Dios. Porque Dios estaba haciendo una promesa para su Hijo, para Cristo. Y la única manera de que participemos de las bendiciones prometidas a Abraham es siendo coherederos con Cristo por medio de la fe. Estando en Cristo. De hecho, un poco más adelante dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según
la promesa. Amor infinito. Amor infinito que nos llega, que nos alcanza a nosotros. Ellos no sabían lo que estaba pasando, pero fíjate todo lo que había. Ahí estaba la iglesia del Señor. Hermano, el pacto de Dios con Abraham está apuntando al nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Allí tuvo su cumplimiento total. Aquel pacto nuevo que dice el Señor en Jeremías: les daré un corazón nuevo y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es Dios haciendo en nosotros lo que tiene que hacer para que nosotros podamos caminar en fidelidad, para que no nos desviemos, para que finalmente lleguemos a casa. Él pone su espíritu. Él no se vuelve atrás de hacernos bien. Jamás se vuelve atrás de hacernos bien. Además, no lo hace a regañadientes. No es un fastidio para Él. Fíjate cómo sigue diciendo: y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Hermanos, si este pacto se selló en aquella cruz, con la sangre del Eterno, encarnado, humillado, por Jesús, por amor inalterable, inquebrantable, porque Dios nos amó antes de la fundación del mundo, porque Dios nos amó en Cristo. Y por eso nosotros hoy estamos aquí y tenemos esperanza y tenemos una canción de verdad, no una canción de plástico para aguar las penas, sino una canción auténtica, que tiene que ver con la realidad de lo que somos en Él, de nuestra esperanza ciertísima de que un día le veremos cara a cara. Y aún en medio, como decía al principio, de nuestros quebrantos, de nuestras heridas, del resto de pecado que hay en nosotros y de las heridas que sufrimos por el pecado nuestro y el de otros, podemos cantar con gozo y celebrar el amor de nuestro Dios, el amor de nuestro Señor, que lo mostró de una manera excelsa en la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, rebeldes, pecadores, el pecado es contra Dios, siendo enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. Pero si fuimos amados de esa manera cuando éramos enemigos, y Cristo murió para salvarnos, ¿cuánto más ahora, si hemos sido reconciliados con Él por la muerte de su Hijo? No seremos salvos por su vida, ya no por su muerte, sino por su vida, porque Él viene a morar en la vida de los creyentes, por el Espíritu Santo. Y entonces Él nos lleva de gloria en gloria y nos muestra lo de Dios y nos muestra a Cristo para que nosotros podamos seguir siendo transformados a la imagen de Jesús y podamos seguir sus pisadas, y Él nos lleva a casa. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, si estamos en Cristo, por la fe estamos a salvo, amados y muy amados, y nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Ninguna circunstancia escapa al cuidado de nuestro Padre, de nuestro buen pastor. Dios ha comprometido su propio nombre. Él nos ha dado la promesa de que jamás se va a volver atrás de hacernos bien. Jamás. Todo tiene que ver con nuestra salvación. Que podamos entender su amor de pacto, que podamos entender sus maravillas, que nos hablan de que Él es maravilloso, y podamos decir, como empezaba el salmista, de todo corazón, aún en medio de la noche, aún en medio de la aflicción: aleluya. Alabado sea, Señor. Y lo digo del corazón, pero luego lo grito, porque yo no quiero solamente que sea alabado por mí, yo quiero que otros le alaben. Así que digo aleluya y después digo: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Como decía la canción antigua, cuando haya risa y cuando haya llanto,
cuando haya alegría y tribulación, cuando llueva y cuando salga el sol. Yo siempre alabe al Señor. Hermano, el Señor permite cada circunstancia en nuestra vida para nuestro bien, para nuestra alegría. Nunca dudes del amor de Dios en Cristo por ninguna circunstancia que tú puedas atravesar. El diablo va a venir, lo hizo con Jesús. Queriendo traer sus mentiras. Cuando dudes del amor de Dios, mira a la cruz. No mires tus circunstancias, mira a la cruz. Es más, tus circunstancias hablan del amor de Dios para tu vida. Porque Él está comprometido en llevarte a casa, en darte el bien que necesitas para que no te pierdas. Dejadme terminar con una historia muy conocida de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Dice el pasaje en Juan capítulo 11 que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y entonces, como estaba enfermo Lázaro, Marta y María enviaron a decir a Jesús: he aquí, este era el mensaje que llevaba el mensajero, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, sigue diciendo el relato, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y después sabéis cómo transcurre la historia. Claro, él se esperó 2 días, pero cuando llegó Lázaro estaba muerto. Porque aparte de los 2 días que se esperó, había un trayecto largo que caminar. Fíjate el mensaje que recibe y la respuesta que da. El mensaje que recibe, ¿no? Yo digo, la hermana querrían ponerlo como en esa urgencia y tocar la fibra sensible del corazón de Jesús. Y entonces le dicen: oye, el que amas está enfermo, tu amigo, el que tú amas, que está haciendo milagros, gente que ni conoces, las aldeas vienen a ti, milagros por aquí, por allí. ¿No? A lo mejor mi imaginación es mucho, no sé si pensaron todo eso, ¿no? Pero parece que lleva esa connotación de decir: el que ama está enfermo. Ellas sabían, ellas confiaban en Jesús, le habían visto hacer proezas, milagros una y otra vez. De repente su hermano está enfermo, no está enfermo de cualquier cosa, está muy enfermo, de hecho se va a morir. Y ellos envían este mensajero a Jesús para que vaya. La respuesta de Jesús le dice al mensajero: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo se glorifique. El Hijo de Dios se va a glorificar en ella. Y punto. Y el mensajero se vino con eso. Y yo me imagino que cuando llegó, esa respuesta no la esperaba ni Marta ni María y posiblemente el mensajero tampoco. Lo que esperaban es que Jesús se hubiese puesto en camino al instante, hubiese dicho: ah, sí, pues salimos, recojo mis cosas y nos vamos para allá. Y voy a ver a mi amigo Lázaro y voy a sanarlo. O no sé, o a lo mejor esperaban una respuesta que dijese: bueno, vete, ya está sano. Y que lo hiciese a la distancia, no lo sé. Lo que menos esperaba era que dijese: bueno, esta enfermedad no es para muerte, pero ya está, y se quedase ahí. El Hijo de Dios se va a glorificar por ella. Yo no sé el mensajero si la apuntó, si se le quedó en la memoria, si la pasó por encima, no lo sé, pero el caso es que ellas esperaban que el mensajero llegase con Jesús, y el mensajero no llegó con Jesús, llegó con otro mensaje. El mensaje era que esa enfermedad no era para muerte. Hay una necesidad que es más urgente que la sanidad de Lázaro, y Jesús lo sabe bien. Hay una necesidad mayor. Por eso Jesús responde de una manera que a ellos los descuadra. Pero además me emociona
ver cómo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas líneas, ¿no? Porque dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Tú dices, a mí esto no me cuadra. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro, y salió corriendo. Jesús se quedó no porque se despistase, o porque le faltase interés, o porque estaba desganado, o porque estaba cansado, no, sino porque es que lo amaba de verdad. Es que los quería mucho. Los quería mucho, 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 mucho. Y esa manera de actuar tan incomprensible para nosotros es esa muestra, es esa gracia del amor. Mira, en el versículo 3, el mensaje de la hermana dice, Señor, he aquí el que ama está enfermo. ¿Vale? Pues la palabra que él usa, que ellas usan, es fileo. Nosotros podemos pensar que es la misma palabra, pero no lo es, porque aquí, en el mensaje que ellas envían, están hablando al que tú fileas, con el que tú tienes un amor fraterno, un afecto mutuo. Este es el amor fileo. De amistad, es un amor de amistad. Pero en el versículo 5, cuando dice que Jesús amaba a ellos, no usa fileo, usa ágape. Es interesante porque este detalle lo podemos perder en nuestra traducción. Y hermano, el amor ágape es un amor incondicional, es un amor desinteresado, es un amor que busca el bien del otro por encima del propio, es un amor sacrificial. Jesús quiere la bendición de los suyos, Jesús quiere la bendición de Marta, de María, de Lázaro, de los discípulos que van con él, de toda la gente que creyeron por la manifestación de su gloria en este milagro. Esa era la mayor necesidad de sus vidas. Y el amor no está para dar capricho, para dar lo que uno quisiera cuando no sabe lo que le conviene. El amor obliga a dar lo que verdaderamente se necesita. Y lo que ellos necesitaban era conocer algo más de la gloria de Dios en Cristo. Esa era su mayor necesidad. Y de esta manera Dios sería glorificado en el Hijo. Era ver y admirarle como glorioso, ¿sabes? Ellos conocían al Jesús que hacía milagros. Ellos tenían esperanza, por eso lo llamaron. Por eso le dijeron que venga, porque Él puede sanar milagros. Pero el Señor iba a mostrarle que Él no solamente puede sanar a los enfermos, sino que Él es la resurrección y la vida. Él iba a mostrar algo más de su gloria, de su grandeza, de su majestad. Alguien dijo que amar es hacer lo que tenga que hacer para ayudar a las personas a ver y atesorar la gloria de Dios como su gozo supremo. Eso es amar. Lo repito. Amar es hacer lo que tenga que hacer para ayudar a las personas a ver y atesorar la gloria de Dios como su gozo supremo. Para ayudar a las personas a sentirse satisfechos en Dios. Así es como el Señor nos salva. Entre la muerte de Lázaro y su resurrección, hermano, su familia no pudo ver cómo Dios se glorificaría en esa situación. Ellos perdieron la esperanza. Edía ya había comenzado a pudrirse. Eso iba a ser revelado en la resurrección. Pero hubo un tiempo entre el milagro y la situación, uno no sabía. Pero, ¿sabes? El Señor no los dejó así. Les dio su palabra. Les dio su promesa. Se lo dijo. No se cayó y ya está. Les dio su palabra. Les dijo, esta enfermedad no es para muerte, hermanos. Y nosotros también, en medio de las circunstancias, cuando no sabemos cómo Dios va a obrar, cómo Dios va a actuar, cómo Dios va a manifestar su gloria, tenemos sus promesas. En medio de esta espera podemos descansar en su bendita palabra. Él es fiel. Él nos ha dado promesas que son ciertísimas. Nos sabemos a salvo, amados. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por eso en medio de la noche podemos cantar con lágrimas, sí, porque duele.
Pero podemos descansar en su gracia, en su cuidado, en su favor. Y podemos levantar nuestras voces. Y no queremos decir, como aquello frente al mar, había sepulcros en Egipto, podríamos haber muerto allí. No queremos levantar una canción así que ofende a Dios. Queremos levantar un canto de alabanza y decir, Señor, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, tú eres nuestro Rey fiel y nosotros estamos a salvo porque nuestra fe, hermano, le glorifica a Él. Nuestra fe no habla de nosotros. Si alguien se jacta de su fe, es una estupidez, es una necedad. Porque la fe exalta al objeto de la fe. Creo que fue el hijo de un mártir que dijo, Dios nunca desperdicia un dolor. Siempre hay un propósito de bien. Como dijo el apóstol Pedro, citaba antes parte de este texto. Él dijo, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos guarda. Dios ha reservado una herencia para nosotros y a nosotros para una herencia. Él nos guarda. Está asegurada. Dice, en lo cual vosotros, en esta herencia, os alegráis. Aunque ahora, y aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos que abrazar y que tenemos que entender, que traer a nuestra mente cuando estamos en situaciones difíciles. Aunque ahora, por un poco de tiempo, y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y eso sabéis para qué? Para que nuestra fe sea purificada y finalmente sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Rey, nuestro tesoro, nuestro gozo, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, el sufrimiento es por un poco de tiempo, tiene fecha de caducidad y solamente en sus hijos si es necesario y si es necesario para que nuestra fe sea purificada. Por eso el apóstol Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Termino. No sé si tú has experimentado, has gustado el amor de Dios. Si has visto algo de su gloria. Si tú estás como el pueblo, allí junto al mar. Si nunca has rendido tu vida a Cristo. Si tú nunca has visto en Cristo el Salvador, te llamo a correr a Él hoy en arrepentimiento y en fe. Él es el sustituto que vivió y murió y resucitó y ascendió a los cielos por nosotros, para nuestra justificación. Solamente en Él hay esperanza verdadera. Te llamo a darte la vuelta, a reconocer tu pecado, tu rebelión contra Él y a rendir tu vida hoy. Reconocerle como Rey y Salvador. Hermanos, que ya habéis hecho esto, os digo como el apóstol Juan en su primera carta, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Todo el tiempo. Mañana, abre tu Biblia, dile, Señor, abre mis ojos para que pueda mirar, contemplar tu amor, el amor que tú has derramado para hacerme hijo y por ser hijo heredero tuyo. Señor, que yo nunca pierda de vista tu amor inalterable. Que podamos caminar en fe, en confianza, porque Él es confiable. Si has estado quejándote sin entender sus maravillas y considerar su amor inalterable, dejando que las circunstancias te roben la fe, la paz, la canción. Si has pensado que tú tienes mejores planes para ti que los que Dios tiene, arrepiéntete y clama. El Señor está por nosotros.
Y esto es necesario porque nos pasa y todo a veces se nos nubla la visión y nos distraemos, pero el Señor en su gracia, en su misericordia, viene y nos vuelve a mostrar su gracia y su amor y su abrazo para que podamos volver en sí y responder a ese amor en gratitud, en alabanza. Y por último, un llamado último, a alabarle. Lo llevo haciendo desde el principio, a adorarle como su pueblo. Y me gustaría que ahora, mientras pensamos en esto, y pensamos en su amor y en esta escena, que nosotros podamos hacer la contraescena, ¿no?, de aquel pueblo frente al mar, ¿no? Todos sabéis cómo acabó la historia. Dios venció. Y nosotros sabemos cómo acaba nuestra historia porque ya Dios nos lo ha dicho. Que nosotros podamos ahora, como el pueblo de Dios, levantarnos en alabanza, alabarle y responder a su palabra. Porque cuando uno ve su amor, le ama. Si yo no amo a Dios es que no he conocido su amor. Cuando uno conoce y gusta el amor de Dios, le ama irremisiblemente. Entonces, responder en gratitud, en alabanza, en reconocimiento, celebrarle, presumir de Él. Porque lo que quisiera es que pudiésemos alabarle desde nuestro corazón, pero que podamos expresar, siendo conscientes que estamos aquí, el pueblo de Dios, la familia de Dios, y entonces que tú escuches de mis labios que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios te ama, que Dios está por ti, que Dios nos lleva a casa, que Él nos libera, que nuestros enemigos están vencidos, que Él ha triunfado en la cruz, que Él no solamente murió, sino que venció y resucitó, que tenemos esperanza, que nuestro Dios es incomparable, que tú lo escuches de mis labios y que yo los escuche de los tuyos, y nos vamos a decir unos a otros, como le dice el apóstol Pablo a los Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, porque de esa manera nos edificamos unos a otros y vamos a levantar un altar de gratitud, de reconocimiento, una contraescena. Y esto es la muestra de la gracia del Señor. Así que, hermanos, piensa en todas estas cosas. No sé en qué punto estás. ¿A qué llamado? El último tenemos que hacerlo todo. Pero ¿cómo estamos? ¿En qué punto estamos? Cada uno, el Señor está tratando con nosotros de diferentes maneras. Hay cosas que son más visibles, ¿no? Hemos tenido noticias de enfermedades, ¿no? El Señor da una gracia especial en esos tiempos. Pero hay muchas otras cosas, y muchas cosas pequeñas, pero que nos turban, que nos hacen desesperar, que nos llenan de miedos, que nos paraliza. Miremos al Señor. Miremos el amor del Señor y celebrémoslo de todo corazón. Así que vamos a cantar un canto y vamos a responder, que el Señor pueda darnos más experiencias de su abrazo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por habernos salido al encuentro. Gracias, Señor, por no habernos dejado en nuestros pecados, Señor, y en nuestra miseria, y haber tenido misericordia de nosotros. Bendito sea tu nombre. Todos los pueblos te alaben. No hay nadie que pueda compararse a ti. Celebramos tu fidelidad. Celebramos tu amor, Señor, inquebrantable. Y queremos responder a ese amor con el nuestro. Queremos vivir para la gloria de tu nombre. Queremos servirte de todo corazón, Señor. Ayúdanos en medio de cada circunstancia a darte la gloria que tú mereces, Señor, a caminar en fe. Líbranos de nuestros enemigos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Cualquier mentira que el diablo está queriendo poner en sus mentes, en sus corazones, Señor, arruina tú sus planes una vez más. Glorifícate en cada hogar, en cada familia, Señor. En ti esperamos. Te amamos, Señor. Y juntos queremos darte gloria, reconociendo tu majestad. Amén.